Capítulo 6. Inhumano. Makima se encontraba en un rincón aislado de la finca Zenin, perfeccionando la técnica que había descubierto hace poco. A lo largo de los años, había notado cómo su control sobre los seres inferiores crecía cada vez más. Primero fueron animales pequeños, cuyas mentes débiles se doblegaban ante su voluntad, y luego, con más precisión, había desarrollado una habilidad devastadora que le permitía aplastar, disparar o cortar a sus víctimas sin siquiera tocarlas. Mientras apuntaba hacia una pequeña piedra, extendió su dedo con calma, concentrándose. Susurró, dijo una simple palabra. ¡Bang! De la nada un proyectil invisible disparó una onda de choque que destrozó la piedra en pedazos. Un destello fugaz de satisfacción apareció en sus ojos, pero algo más oscuro también residía allí. Había descubierto que podía manipular esta fuerza para devastar a cualquiera. En ese momento, Makima decidió que no necesitaba ver a las personas morir de manera ordinaria. Con su técnica, la muerte sería rápida, invisible, y casi indolora, pero no menos definitiva. Era una evolución de su dominación maldita, un poder reservado solo para ella, una extensión de su voluntad sobre aquellos que consideraba inferiores. Mientras ella estaba practicando, Kaori caminaba por los jardines, estaba buscando a su hija. Siempre acostumbraba a pasar sus tardes en el jardín, con una sonrisa suave en su rostro. Había pasado meses observando a Makima con preocupación, sabiendo que su hija era especial, pero con la esperanza de que pudiera ser guiada hacia un camino menos oscuro. Escuchó unos ruidos extraños cerca de la colina y decidió acercarse, temiendo lo peor. Al llegar, Kaori se quedó helada al ver la escena. Una docena de pequeños animales yacían muertos a su alrededor. Sus cuerpos sin vida mostraban señales de haber sido aplastados, cortados o destrozados de manera invisible. En el centro del caos, estaba su hija, tan tranquila como siempre, apuntando hacia una flor marchita. Makima, su voz apenas fue un susurro al ver cómo la flor fue partida en dos. Makima no se inmutó al escucharla. Con calma, se giró y encontró los ojos de su madre. La sonrisa que solía tener en su rostro cuando jugaba con su madre había desaparecido hacía tiempo, sustituida por una mirada vacía, casi distante. No puedes seguir haciendo esto. La voz de Kaori temblaba, no solo por el miedo, sino también por el dolor. Su hija, la niña que había criado con tanto cuidado, ahora se sumergía en un abismo que no comprendía. Un abismo del que no sabía cómo sacarla. ¿Por qué no? Makima inclinó la cabeza, genuinamente confundida por la reacción de su madre. Son solo animales, no importa si mueren. No son solo animales, respondió Kaori, tratando de mantener la calma. Son seres vivos. Y tú no puedes decidir sobre sus vidas de esta forma. Makima se quedó callada por un momento, observando cómo su madre se acercaba con pasos lentos. Los ojos de Kaori estaban llenos de tristeza, pero también de determinación. Cuando llegó a su lado, se arrodilló, tomando su cabeza con sus manos mirándola directamente a los ojos. No eres una diosa, Makima. No puedes controlar todo a tu alrededor. Y no debes matar solo porque puedes. Makima la miró fijamente, su mente procesando las palabras de su madre. Pero lo que vio en los ojos de Kaori no fue una advertencia, fue debilidad. Se levantó lentamente apartando las manos de su madre, dejando la flor partida a sus pies. Tú, también eres inferior. Si lo quisiera, podría hacerte obedecer, pero no lo hago porque eres la que me dio la vida, dijo fríamente, mientras sus ojos se entrecerraban. Pero ellos no merecen tu compasión. Y no voy a parar. Kaori sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era la primera vez que su hija expresaba algo así, una amenaza velada, una advertencia de que no solo tenía el poder, sino también la voluntad de usarlo contra ella si se interponía. Si sigues matando indiscriminadamente, Makima, no dejaré que lo hagas. No permitiré que te conviertas en algo que no puedas controlar, le dijo Kaori con firmeza, tratando de apelar a su humanidad. Makima la miró por última vez antes de alejarse. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero no generaban ningún impacto. Ella tenía un propósito, y nadie, ni siquiera Kaori, lo detendría. Cuando la madre de Makima vio a la pequeña niña desaparecer entre las sombras, un nudo se formó en su garganta. Sabía que su hija estaba caminando hacia una oscuridad de la que tal vez ya no había retorno. Con lágrimas en los ojos, Kaori entendió que Makima no solo había dominado su técnica, sino que había perdido algo mucho más valioso en el proceso: su humanidad. Makima caminaba alejándose de su madre, sin voltear atrás. Estaba decidida a seguir perfeccionando sus habilidades, aunque Kaori intentara detenerla.
Su mente divagaba sobre el significado de las palabras de su madre, pero las encontraba irrelevantes. Los débiles no tenían lugar en su visión del mundo. Tenía un plan y eso era estar fuera de estas paredes. Antes de que pudiera salir completamente de los límites de la finca Zenin, una presencia conocida la interrumpió. Naoya, quien la observaba desde una distancia prudente. No era habitual que Naoya evitara a nadie, mucho menos a una niña de 10 años, pero sabía bien que su hermana era diferente. Se acercó a ella con las manos en los bolsillos, su expresión arrogante intacta. Así que, escapando, dijo Naoya en su tono habitual de superioridad, aunque sin la misma carga despectiva que reservaba para otras mujeres. Makima se detuvo por un instante, sin girar a verlo. No es una fuga si nunca tuve la intención de quedarme, respondió sin emoción en su voz. Naoya esbozó una sonrisa burlona. Eres más lista que el resto, lo reconozco. No como las otras débiles. Eso lo sé, replicó Makima con frialdad, dando un paso más antes de detenerse. Giró levemente la cabeza hacia Naoya, sus ojos apenas visibles bajo la sombra que proyectaba su cabello. No estaré fuera por mucho tiempo. Naoya la observó marcharse, sabiendo que su hermana no era como el resto de las mujeres que despreciaba. Makima era peligrosa, incluso para él, pero era la única a quien no se atrevía a subestimar. HMPH, más te vale, murmuró para sí mismo, consciente de que, por mucho poder que ella tuviera, seguía siendo su hermana. Y como tal, debía regresar tarde o temprano. Pero en el fondo, una pequeña parte de Naoya sabía que un día de estos ella no volvería, y ese día, él mismo tendría que tomar medidas drásticas. Makima caminaba lentamente por la ciudad, disfrutando de su recién adquirida libertad. Era la primera vez que salía de las murallas de la finca Zenin, y todo lo que veía la intrigaba. Nunca antes había explorado más allá de los límites de su hogar, un lugar que siempre había sentido como una prisión disfrazada de protección. Nadie sabía dónde estaba, y eso la emocionaba. Su madre siempre la mantenía encerrada, alegando que debía protegerla, pero Makima sabía la verdad. No la protegían a ella, sino al mundo de ella. En la finca Zenin, el caos reinaba. Nadie podía localizar a Makima, y Kaori estaba aterrada. Ayer en la noche descubrió lo que se estaba volviendo su hija, había descubierto la creciente crueldad de su hija, y ahora, la niña había desaparecido. Debería estar entrenando con su hermano, como todas las mañanas, pero no era así. Nadie sabía nada. Kaori, más que nadie, temía lo que Makima podría estar haciendo. Sabía que su hija había utilizado su técnica para escapar sin ser detenida, y el peligro era inminente. Rápidamente todo el mundo de la hechicería recibió la orden de encontrarla, no le miren a los ojos. Fue la advertencia que circulaba entre los hechiceros mientras todos se movilizaban en su búsqueda. La situación era tan grave que hasta el mismo Tengen fue alertado de la situación. Mientras tanto, en la ciudad, Makima caminaba con un helado en la mano. Lo había ordenado sin necesidad de pagar. El hombre que se lo dio simplemente obedeció. Lo probó, pero no encontró nada especial en él. Dulce, pero aburrido, pensó mientras seguía observando su entorno. Caminó hasta que algo capturó su atención. Un grupo de niños que avanzaban juntos, riendo y hablando entre ellos. Uno de ellos, un chico de expresión tímida, caminaba junto a una niña con una sonrisa radiante. La energía que desprendían era diferente a la del resto de las personas, y eso atrajo la curiosidad de Makima. Decidió acercarse. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Makima de manera directa, con su voz calmada pero intrigante. Ambos niños se detuvieron al verla. Rika, siempre alegre, fue la primera en hablar. Hola. Soy Rika, y él es Yuta. Somos amigos. Yuta asintió tímidamente, visiblemente nervioso ante la presencia de Makima. Ella los observó con detenimiento, percibiendo algo más profundo en ellos, una energía latente que la intrigaba. ¿Y tú?, preguntó Yuta, armándose de valor. ¿Cómo te llamas? Makima se quedó en silencio por un momento, evaluando si valía la pena compartir algo sobre sí misma con estos niños. Al final, decidió darles solo un nombre. Makima. Rika sonrió aún más. Es un nombre bonito, dijo con entusiasmo. ¿Te gustaría caminar con nosotros? Yuta y yo íbamos al parque a jugar un rato. Makima miró el helado en su mano, aún sin terminar, y luego a los dos niños. No entendía completamente el propósito de jugar, pero algo en la manera en que hablaban le causaba curiosidad. Asintió levemente y empezó a caminar junto a ellos.
Mientras avanzaban, Rika y Yuta le hablaban sobre sus juegos y lo que les gustaba hacer juntos, como si estuvieran en un mundo aparte, completamente ajenos a la oscuridad que rodeaba a Makima. Para ella, era extraño que alguien quisiera pasar tiempo con otro solo por diversión. ¿Qué ganaban con ello? No entendía. Mientras caminaba junto a Rika y Yuta, Makima no podía evitar pensar que jugar era una palabra vacía. Hasta ahora, jugar para ella siempre había significado experimentar con su técnica, hacer que seres vivos sufrieran bajo su voluntad con una sonrisa en su rostro. Era un experimento constante, una rutina que había perfeccionado desde muy pequeña. Sin embargo, a medida que se acercaban al parque, algo cambió rápidamente, descolocándola. Llegaron al lugar y, para su sorpresa, en lugar de sumergirse en el caos o el dolor, los dos niños simplemente empezaron a correr y reír, balanceándose en los columpios. Makima permaneció de pie en el centro del parque, observándolos sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. No había gritos de desesperación, no había sufrimiento, solo felicidad. Era extraño, desconcertante. Por primera vez, sentía que algo no cuadraba en su visión del mundo. Rika, al notar su incomodidad, se detuvo y le sonrió, casi arrastrándola hacia uno de los columpios. «Ven. Únete a nosotros», dijo alegremente, sin esperar una respuesta. Makima dudó. Las veces que sus primas habían intentado algo parecido, siempre las había ignorado. Eran débiles, y sus invitaciones a jugar parecían vacías, casi como si tuvieran miedo de estar con ella. Siempre se orinaban de miedo o se marchaban antes de tiempo. Pero esta chica, Rika, no. No esperó un sí o un no, simplemente la arrastró consigo sin dudar. «Qué extraña», pensó Makima mientras se balanceaba ligeramente en el columpio, movida por la mano de Rika. Era la primera vez que alguien la trataba sin miedo ni duda, y eso la desconcertaba aún más. El viento soplaba suavemente mientras las risas de Rika y Yuta llenaban el aire. Makima seguía sin entenderlo. Todo esto, este concepto de diversión y juego, era completamente ajeno a su naturaleza. Pero por alguna razón, no se levantó para marcharse. Algo la retenía, algo que aún no podía identificar. Había pasado la mayor parte de su vida experimentando con los seres vivos, haciéndolos sufrir, moldeándolos a su voluntad. Y ahora, por primera vez, alguien la había arrastrado al otro lado de ese espectro. Mientras se balanceaba ligeramente en el columpio, Makima no podía evitar recordar los intentos de su madre por formarla como una chica obediente. Kaori siempre había querido moldearla según las normas y expectativas del clan, esperando que siguiera sus pasos y se convirtiera en una joven respetuosa y digna de su linaje. Al principio, Makima había intentado complacerla. De alguna manera, había querido ser esa niña ideal que su madre deseaba, pero pronto se dio cuenta de que algo dentro de ella no encajaba en ese molde. Había una voz, un instinto profundo en su interior, que le decía que todo eso era inútil. Las enseñanzas de su madre, las expectativas del clan, la sumisión ante aquellos que consideraban estar en la cima, todo le parecía absurdo. Makima entendía que su potencial iba mucho más allá de lo que los demás podían ver. Lo que la gente común percibía como la cúspide del poder, para ella no era más que otro escalón en un camino que solo ella podía recorrer. Incluso en ese momento, sentada en un parque con dos niños ajenos a su verdadero poder, Makima sentía esa distancia entre ella y el mundo que la rodeaba. Mientras Rika y Yuta reían y jugaban sin preocupaciones, ella sabía que su destino era mucho más grande que el de cualquier persona ordinaria. Esa simpleza que los rodeaba, esa idea de diversión, de felicidad, todo le parecía diminuto en comparación con lo que realmente deseaba: dominar y controlar el mundo bajo sus propios términos. Su madre siempre había tratado de inculcarle límites, de enseñarle a obedecer, pero Makima había dejado esa idea atrás hacía mucho tiempo. Sabía que era especial, sabía que no estaba destinada a ser como los demás. Por eso, aunque en su infancia había intentado seguir el camino que Kaori le había marcado, al final lo había abandonado, sabiendo que esa cima que todos ansiaban no era más que otro paso en su verdadera ascensión. Mientras sus pensamientos la consumían, Makima seguía balanceándose lentamente, observando a Rika y Yuta con una mezcla de desconcierto y curiosidad. Algo en ellos era diferente, aunque aún no sabía qué. Pero lo que sí sabía era que, mientras ellos vivían su vida en ese mundo diminuto, ella ya había decidido que ese mundo le pertenecería algún día. Mientras caminaban hacia la salida del parque, Rika insistía emocionada en que debían verse nuevamente. Yuta, aunque más tímido, asintió en silencio, también deseando volver a encontrarse. Makima, en su típica calma, propuso ir a comer un helado.
Ambos niños se miraron con cierta incomodidad y Rika habló primero, disculpándose. No tenemos dinero. Makima, sin inmutarse, respondió con una simple sonrisa. Yo los invito. Los dos niños, ahora visiblemente aliviados y emocionados, aceptaron la oferta. Al llegar a la heladería, Makima ordenó 3 helados al dependiente. Sin rechistar, el hombre se los sirvió de inmediato. Los 3 salieron del local, Yuta y Rika disfrutando sus helados con alegría, mientras Makima, por su parte, reflexionaba sobre el sabor del suyo. Para ella, era simplemente otra versión de lo mismo, distinto en textura y sabor, pero igualmente aburrido. Su mente vagaba, buscando algo que la entretuviera, cuando de repente, ocurrió algo inesperado. Un camión se desvió bruscamente, acelerando hacia Rika y Yuta. Makima, tranquila como siempre, se detuvo en seco, observando la escena sin moverse. Pero Rika, en un acto impulsivo, empujó a Yuta con fuerza para salvarlo, sacrificando su propio cuerpo al impacto. El vehículo la golpeó brutalmente, lanzando su cuerpo por el aire hasta que cayó pesadamente sobre el pavimento. El estruendo del impacto fue ensordecedor. Yuta, con un grito desesperado, corrió hacia Rika, arrodillándose junto a su cuerpo inmóvil, completamente abatido por el horror. Makima, mientras daba una última lamida a su helado, observó detenidamente cómo el alma de Rika no abandonaba este mundo. Algo oscuro y retorcido se estaba gestando. Una energía maligna comenzó a emanar del cuerpo de Rika, transformando su esencia en una maldición. El profundo amor y la desesperación que sentía por Yuta alimentaban la creación de algo grotesco y aterrador. Una figura espectral emergía lentamente ante ellos, tomando forma bajo la atenta mirada de Makima. Fascinante, susurró para sí misma. A pesar de lo terrible de la escena, no sentía ni miedo ni tristeza, sino una curiosidad latente. Yuta, envuelto en su angustia, abrazaba el cuerpo inerte de Rika, sin comprender lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Su dolor era palpable, su desesperación lo consumía. Makima lo notó. Sabía que tenía el poder para exorcizar a la maldición de Rika con un simple gesto, pero algo dentro de ella la detenía. No era su estilo tomar decisiones impulsivas. Makima recordó el único pacto que había hecho en el pasado, uno con su propio padre. Después de eso, nunca más se interesó en usar su técnica de esa manera, ya que no logró comprenderla del todo y resultó más perdida para ella, pero esta situación era distinta. Rika le había caído bien, había despertado una pequeña pero notable curiosidad en ella. Sería una pena perderla, pensó Makima. No solo porque era un ente interesante, sino porque Rika parecía tener algo especial. Sabía que podría intervenir y crear un pacto entre Rika o Yuta, uno que les permitiera permanecer juntos bajo ciertas condiciones. Rika podría regresar a su forma humana, pero con el poder de manipular energía maldita, una habilidad que, bajo el control adecuado, podría hacerla incluso más poderosa de lo que podría ser en esta forma. Sin embargo, ¿valdría la pena ese riesgo? ¿Era más interesante verla como una maldición, atada de manera grotesca a Yuta, o crear algo nuevo con su propia técnica? Makima estaba indecisa. Una oportunidad como esta era rara. Podría liberar a ambos y convertirlos en sus servidores, o simplemente dejarlos florecer en esta extraña y perturbadora relación que se estaba formando. Pero ¿hasta qué punto resultaría esto útil para ella? Por primera vez en mucho tiempo, Makima sintió la duda. Sus dedos se crisparon ligeramente, listos para actuar, pero algo la detenía. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado algo que le resultaba digno de contemplación. Rika le había agradado, y perderla de manera definitiva sería una pena. Mientras el poder oscuro de Rika envolvía a Yuta con una devoción retorcida, Makima. Capítulo 7. Suya. Makima tomó su decisión. Si todo lo que había planeado en esos pocos segundos funcionaba, tendría un sirviente leal sin que supiera lo unilateral del asunto. Rápidamente, se acercó al cuerpo moribundo de Rika, que yacía en los brazos de Yuta. Sin decir palabra, apartó a Yuta con un rápido movimiento y le dio un papel con un símbolo inscrito. «Vete», dijo con frialdad. Yuta, aún en shock, miró a Makima. Sus ojos, fríos como el acero, parecían los de un demonio. «Es una orden», añadió ella. Sin saber por qué, el cuerpo de Yuta obedeció, alejándose lentamente del lugar, incapaz de resistirse a la fuerza invisible que lo dominaba. Sus pies se movieron contra su voluntad, mientras su mente aún intentaba comprender qué estaba sucediendo. Makima, sin perder tiempo, juntó las palmas y murmuró una orden. Cadenas doradas aparecieron de la nada, extendiéndose y conectándose a las personas que habían presenciado la tragedia.
Olviden esto y continúen como si no existiéramos, ordenó, y todos los testigos obedecieron, sus mentes borrando el recuerdo de lo ocurrido. El incidente ya no existía para ellos. Makima entonces se arrodilló junto a Rika, cuyos ojos apagados indicaban que apenas quedaba algo de vida en ella. Colocó su mano izquierda sobre la cabeza ensangrentada de la niña, cerrando los ojos por un momento mientras el pacto se formaba en su mente. Rika Orimoto, dijo suavemente. Tu cuerpo está muriendo, pero tu alma aún puede ser restaurada. Te ofrezco sanarlo, devolverte la vida. A cambio, serás mi sirviente. Leal, fiel más que a nadie en este mundo, más que incluso a ti misma. El alma de Rika, confundida y asustada, apenas podía entender lo que estaba pasando, pero, aferrada al último hilo de existencia, susurró con debilidad. Acepto. Tan pronto como la palabra fue pronunciada, Makima sintió una oleada de energía maldita fluir violentamente a través de su cuerpo. Las cadenas del pacto se apretaron alrededor de Rika, y Makima sintió como sus vastas reservas de energía se drenaban como nunca antes. La habían llamado un monstruo por la cantidad de energía maldita que poseía, pero esta vez se sintió débil. Su cuerpo tembló al experimentar la magnitud del drenaje, como si estuviera perdiendo el control por un momento. Rika comenzó a sanar lentamente frente a sus ojos. Sus heridas se cerraban y el brillo en sus ojos regresaba, pero el precio había sido alto. Makima, jadeando, tambaleante, apenas logró sostenerse en pie. Aún débil, tomó el cuerpo de Rika, que ya había perdido la conciencia, y la cargó sobre su hombro. Sabía que no había tiempo que perder. El uso masivo de energía maldita no pasaría desapercibido por los hechiceros cercanos. Pronto llegarían a investigar lo sucedido. Observando el entorno rápidamente, se escabulló hacia el callejón más cercano, alejándose lo más rápido posible de la escena. Sabía que los hechiceros vendrían, pero tenía que asegurarse de que nadie notara a Rika. A medida que se adentraba en la oscuridad del callejón, sintió una perturbación en su energía. Yuta. Makima sintió una punzada de incomodidad. A pesar de haber apartado físicamente a Yuta, su conexión emocional con Rika era demasiado fuerte para romperse tan fácilmente. Un vínculo tan profundo, nacido de amor y desesperación, estaba más allá de lo que la simple manipulación de cuerpos y voluntades podía borrar. Makima, aún débil por el uso excesivo de energía maldita, se detuvo un momento para recuperar el aliento. La niña en sus brazos no era cualquiera. La energía de Rika desde que murió y la trajo de vuelta es peligrosa, caótica, y lo más importante, profundamente atada a Yuta. Makima había subestimado lo que ese lazo significaba. El pacto que acababa de realizar no se completaría del todo mientras esa conexión persistiera. Una parte de Rika seguiría perteneciendo a Yuta, y eso la incomodaba. TSK, qué asco, murmuró Makima, mientras consideraba sus opciones. Rika le había agradado, su energía era más prometedora de lo que esperaba, pero la lealtad dividida no era algo que pudiera permitirse. No si quería usarla en su propio beneficio. Makima, con Rika en brazos, sintió la presencia de Yuta acercándose. Aunque su cuerpo había obedecido la orden inicial, el vínculo con Rika lo arrastraba de vuelta, ignorando por completo las barreras físicas que ella le había impuesto. Yuta estaba desesperado, y su conexión emocional con Rika era tan fuerte que ni siquiera la fuerza de su técnica de dominación podía romperla completamente. Rika. La voz de Yuta resonó detrás de ella, temblorosa por la desesperación. ¿Qué le vas a hacer? Déjame ayudarla. Tiene que ir a un hospital. Makima se detuvo y giró ligeramente la cabeza, su expresión permanecía imperturbable, fría. Sabía que no podía permitirse levantar sospechas en ese momento. Necesitaba a Yuta tranquilo, fuera de combate emocionalmente, pero sin confrontarlo directamente. Se giró lentamente para encararlo, asegurándose de que su voz sonara tranquila y controlada, casi maternal. No hay tiempo para un hospital, Yuta. Rika está al borde de la muerte, no puede esperar. Pero puedo salvarla, dijo, clavando sus ojos en los de Yuta. El joven recién despertado seguía alterado, pero la seguridad en las palabras de Makima lo hizo dudar por un momento. ¿Ese salvarla? Yuta dio un paso hacia adelante, el miedo y la esperanza luchando en su mente. ¿Cómo lo harás? Makima, sin perder un segundo, aprovechó la duda en su mirada. Tengo habilidades que pueden ayudarla, Yuta. Puedo curarla aquí mismo, ahora. Pero necesito que confíes en mí y no interfieras. Los ojos de Yuta se llenaron de lágrimas. Sabía que estaba perdiendo a Rika, y en ese momento, cualquier opción que le ofreciera una chispa de esperanza parecía la correcta.
Sin embargo, su instinto le decía que algo no estaba bien. Algo en la frialdad de Makima, en su mirada calculadora, le hacía sentir un escalofrío. ¿Pero qué más podía hacer? ¿De verdad puedes salvarla?, preguntó, con la voz rota. Makima se arrodilló nuevamente junto a Rika, colocando una mano sobre la cabeza de la niña, que aún sus heridas seguían curándose a costa de la energía maldita de Makima, y la otra sobre su propio pecho, como si estuviera canalizando la poca energía maldita que le quedaba. Su expresión seguía inmutable, pero su voz se suavizó aún más, casi como si le estuviera hablando a un niño pequeño. Yuta, quiero que sepas que no es fácil, y que esto drenará gran parte de mi energía. Pero Rika, es especial. Tiene una fuerza que la mayoría de las personas no poseen. Si sigues interfiriendo, esa conexión entre ambos podría complicar las cosas. Necesito concentración. Yuta, inseguro y asustado, se quedó quieto, observando a Makima con los labios apretados. Sabía que algo estaba mal, pero estaba paralizado por la esperanza y el miedo. Si ella podía salvar a Rika, si había una mínima posibilidad, Makima aprovechó su indecisión y comenzó a recitar suavemente, como si estuviera invocando un hechizo curativo. Sin embargo, lo que realmente estaba haciendo era reafirmar su pacto con Rika, atando su alma a ella para siempre. La niña comenzaba a sanar más rápido, mientras la energía maldita se retorcía en el aire alrededor de ellas. Yuta, debes mantenerte alejado de este proceso, añadió Makima, sin mirarlo. Si quieres salvarla, confía en mí. Haré lo que sea necesario para que vuelva. Yuta retrocedió, pero sin apartar la vista de Rika. Makima había logrado engañarlo momentáneamente, haciéndolo creer que estaba presenciando una especie de tratamiento. Sin embargo, en el fondo de su ser, algo le gritaba que esto no era lo que parecía. Rika, por favor, aguanta un poco más, murmuró Yuta para sí mismo, sin poder imaginar que su amado vínculo con ella ya estaba siendo borrado por las manos frías de Makima. Makima continuaba su trabajo en silencio, sus ojos reflejando un brillo siniestro, mientras la esencia de Rika se unía más y más a ella. Sabía que Yuta aún no tenía ni idea de lo que realmente estaba pasando, pero ese era solo el primer paso en su plan. Mientras Makima continuaba el ritual, su mirada permanecía fija en el cuerpo de Rika, pero su mente vagaba por rincones oscuros. El pacto se estaba sellando con éxito, y aunque su rostro no lo demostraba, una sensación repulsiva comenzó a enroscarse en su pecho. Compartir, qué concepto más despreciable, pensó mientras sus labios formaban un gesto casi imperceptible de disgusto. La idea de que algo que le perteneciera pudiera tener una conexión con otro ser, fuera objeto o persona, era asquerosa. Nada ni nadie debía tener el privilegio de tocar, de usar o de acercarse a lo que ella había reclamado. La noción misma de pertenencia compartida le producía náuseas. ¿Por qué debería compartir lo que es mío?, se repetía, sintiendo como la sola idea le revolvía el estómago. Si alguien tocaba algo que le pertenecía, si intentaban reclamarlo o influenciarlo, para ella se convertía en una mancha, un defecto. Todo debía ser solo de ella, inalcanzable para cualquier otro, sin concesiones ni excepciones. El vínculo entre Yuta y Rika era lo peor de todo. Patético, pensaba, despreciando el afecto y la dependencia que Yuta sentía por el espíritu de la niña. Ese lazo le pertenecía a ella ahora, y el simple hecho de que Yuta aún creyera tener algún derecho sobre Rika era tan irritante como inaceptable. Su dominio debía ser absoluto. En su mundo, no había lugar para compartir nada. Ni objetos, ni personas, ni destinos. Todo y todos que estuvieran bajo su control existían únicamente para ella, y la sola posibilidad de que alguien más pudiera interferir en su propiedad la llenaba de un asco profundo, casi visceral. No hay espacio para dos. Nunca lo habrá, se dijo mientras apretaba con más fuerza las cadenas del pacto alrededor del alma de Rika.